Hola, soy Alicia Charafia, soy médico del Hospital Clínico Universidad de Chile, de la sección Inmunología, VIH y Alergias, y les voy a hablar sobre el tema de enfermedades por hipersensibilidad. Esta clase es la primera parte de dos donde vamos a abordar este tema. El contenido de la presentación, primero unas breves palabras sobre el contexto relacionado con los mecanismos de hipersensibilidad, después vamos a profundizar en la hipersensibilidad tipo 1, inmediata o IG mediada, en la tipo 2 por anticuerpos, en la tipo 3 por complejo inmune y en la tipo 7 de la nueva clasificación, que es aquella desencadenada por sustancias químicas. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos. Una breve historia. Debido al gran avance que hemos tenido en cuanto a la tecnología, el desarrollo del diagnóstico molecular, las técnicas de abordaje de genómica, de genética, de epigenética, edición epigenética, la nanotecnología, ha permitido que se genere un conocimiento cada vez más profundo sobre la patogenia de las diferentes enfermedades, permitiendo el diagnóstico ya no solo basado en la clínica, sino también en sus endotipos o los mecanismos fisiopatológicos que están detrás. Esto ha llevado a que debamos actualizar la nomenclatura de los mecanismos de hipersensibilidad, ahora basados no solo en la fisiopatología detrás, sino esta compleja interacción a través de una red que ocurre entre los mecanismos involucrados en el metabolismo y también en los mecanismos subyacentes de las respuestas inmunes. Esto ha permitido que desarrollemos biomarcadores cada vez más específicos respecto a las diferentes enfermedades y sus mecanismos detrás. Y nos lleva a realizar diagnósticos cada vez más precisos y poder dirigir las terapias al blanco que está dañado. La palabra alergia fue primera vez utilizada en el año 1906 por Clemens von Piquet, y esto deriva de la palabra griega alos, que significa otro o diferente, y de la palabra ergón, que significa trabajo o reacción. Entonces, la palabra alergia es una reacción inesperada o anormal o exagerada a un estímulo exógeno. Por otro lado, atopia fue por primera vez utilizada en los años 1900 y hace referencia a la palabra griega topos, que significa lugar, y por lo tanto atopos significa a lugar o extraño. Por último, el término hipersensibilidad fue introducido por primera vez en 1951 por Philip Hell y Isabel Hinde, que hacían referencia a la reacción de tuberculina. En 1963, Hell junto a Robin Coombs definieron la hipersensibilidad como un estado indeseable donde ocurre una respuesta que es dañina, desencadenada por una sobrereacción del sistema inmune adaptativo. Entonces, se deduce que el concepto de alergia está desencadenado por un estímulo externo y, por otro lado, cuando el estímulo es interno, uno debiera denominarlo autoinmunidad. Típicamente las reacciones de hipersensibilidad son secundarias a una respuesta inmune que ocurre en un huésped que está primariamente sensibilizado. Hoy en día sabemos que las reacciones de hipersensibilidad no están solo concentradas en un tipo de respuesta, que es el perfil T-helper-2, donde la célula principalmente involucrada es el mastocito. La ciencia ha permitido establecer que componentes del perfil T-helper-1, donde encontramos al macrófago como célula efectora, y también del perfil T-helper-3, donde son los linfocitos Th17 y los neutrófilos los principales responsables, también participan de la patogenia de reacciones de hipersensibilidad. Es por esto que se ha redefinido el concepto de reacciones de hipersensibilidad, desglosándolo en diferentes mecanismos que en total incluyen 7 subtipos. Ya tenemos los que vamos a hablar en esta clase y aquellos mecanismos que van a ser abordados en la siguiente clase.
Encontramos mecanismos de hipersensibilidad que están relacionados con inflamación o desencadenados por la activación del sistema inmune, ya sea mediados por anticuerpos, mediados por células. También tenemos mecanismos de hipersensibilidad que están desencadenados por el tejido y otro que es un mecanismo de respuesta principalmente a químicos. Entonces, en esta clase lo que vamos a abordar son los conceptos relacionados con alergias, específicamente por inflamación o activación de la respuesta inmune por anticuerpos y también el subtipo 7 que tiene que ver con la respuesta directa a químicos. El primero, el mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, que es el IgE mediado. En resumen, siempre requeremos una fase de sensibilización donde la célula principal es el mastocito, va a haber una reexposición, un entrecruzamiento de inmunoglobulinas E y después la degranulación. Puse acá el cita porque esta es una respuesta rápida, ¿ya? Que va a ocurrir minutos a un máximo de 6 horas después de la exposición. Este dibujo es un esquema sobre cómo ocurriría la primera fase de sensibilización y después la respuesta efectora. El mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 está involucrado en reacciones como la rinitis alérgica, la urticaria alérgica o las reacciones alérgicas a drogas, alimentos, a venenos. Y el alérgeno está depositado en las células epiteliales, en el tracto respiratorio, en el intestino o en la piel. Luego, este alérgeno, en la fase de sensibilización, lo que va a ocurrir es que es primero captado por las células presentadoras de antígeno, como por ejemplo las células dendríticas, las cuales están presentes en el tejido, y estos van a presentar el antígeno a células vírgenes del perfil T-Helper, y además, debido a la activación de linfocitos, de células linfocíticas locales, inmune, van a generarse un perfil de citoquina que favorece la diferenciación a T-Helper 2, ya que estas células van a secretar citoquinas del tipo IL-13 y L5 y van a llevar a que el ambiente haga que el linfocito T-naive se diferencie a T-Helper 2. Cuando estamos en el contexto de un T-Helper 2, lo que se va a producir en la interacción con el linfocito B es una diferenciación a una producción de inmunoglobulinas E, las cuales se van a secretar y van a fijar sobre la superficie de basófilos y mastocitos debido a que estos tienen receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina E. Ante una reexposición, lo que va a ocurrir es que rápidamente estos alérgenos van a unirse a la inmunoglobulina E que ya están fijas sobre el mastocito. Esto va a desencadenar el entrecruzamiento de ellas, lo que va a activar el influjo de calcio y por lo tanto la activación del esqueleto de actina y la movilización y liberación de los gránulos contenidos en el mastocito para desencadenar la respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Existen mediadores que son preformados, y como la histamina, la triptasa, y otros mediadores que van a ser sintetizados de nuevo debido al ambiente proinflamatorio y que van a perpetuar la reacción por varias horas. La respuesta efectora, como les decía, va a ser desencadenada por el mastocito, el cual va a eliminar estos gránulos y que contienen histamina o proteasas que van a dar una respuesta inmediata, como es la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular y la contracción del músculo liso. Y también se va a inducir la síntesis a través de el metabolismo del ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de membrana, de prostaglandina y leucotrieno, los cuales van a producir en una etapa posterior los mismos efectos que la histamina, como son aumentar la infiltración de leucocitos, el daño endotelial y el broncoespasmo. Más en detalle, la respuesta efectora a la histamina tenemos que va a generar efectos en diferentes tejidos. Cuando hablamos de los vasos sanguíneos y de los epitelios, lo que ocurre es un aumento de la permeabilidad con extravasación de líquido.
lo que va a generar edema y obstrucción, como se ve en la imagen, esta asimetría con edema de la mucosa nasal. Y esto además va a desencadenar la estimulación de terminaciones nerviosas, produciendo la picazón y los estornudos. Va a haber aumento en la secreción de moco con la consiguiente rinorrea. En el caso de la piel, nuevamente vasodilatación y extravasación de líquido por aumento de la permeabilidad capilar, lo que produce el eritema y el edema que se manifiesta, por ejemplo, con una urticaria. Y la irritación de las terminales nerviosas, lo que va a producir la picazón. Y en el músculo liso vamos a inducir efectos tanto a nivel gastrointestinal como respiratorios, como cardíacos, y también hay un efecto a nivel del sistema nervioso central. En lo gastrointestinal pueden haber dolor cólico abdominal, diarrea, vómito. En lo cardíaco puede haber disminución de la presión arterial y cambios en la frecuencia cardíaca, y en lo respiratorio el broncoespasmo con disminución del paso de aire y la sibilancia. Ejemplos de reacciones de hipersensibilidad inmediata encontramos la urticaria y el angioedema, la rinitis crónica alérgica, el síndrome de alergia oral y anafilaxia, los cuales vamos a describir brevemente en las siguientes diapositivas. Dentro de los desencadenantes de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, o sea, la IgE dependiente, podemos encontrar alimentos, y ahí los clásicos son los frutos secos, los camarones, los pescados y mariscos, la leche, el huevo, la soya, también el durazno y semillas como el sésamo. También encontramos el veneno de himenóptero o el veneno de algunos insectos como la hormiga, los fármacos, incluidos los antibióticos, los antiinflamatorios no esteroidales y agentes biológicos, el látex, alérgenos ocupacionales, también otros más raros como el fluido seminal, los aeroalérgenos y también los medios de contraste. Y no podemos olvidar que estas reacciones pueden ser favorecidas por cofactores y desencadenantes, como por ejemplo el ejercicio, una infección aguda, el estrés emocional, un cambio en la rutina, por ejemplo un viaje o el ciclo menstrual. La urticaria se define como la presencia de abones y o angioedema. Clásicamente un abón corresponde a una lesión elemental donde la extravasación de líquido ocurre a nivel de la dermis superficial, lo que va a gatillar esta lesión típica que es de centro pálido, borde eritematoso, que es levantado y es irregular, muy pruriginosa y que resuelve espontáneamente en menos de 24 horas sin dejar cicatriz. El angioedema es el mismo fenómeno que ocurre a un nivel más profundo, puede ser en el subcutáneo o en la dermis profunda. Generalmente produce más dolor que prurito porque puede desencadenarse en zonas donde no hay mucho tejido disponible y por lo tanto la distensión de los tejidos es lo que da dolor. Y habitualmente para estar en el contexto de urticaria debe resolverse en menos de 72 horas. La urticaria la clasificamos en aguda si dura menos de 6 semanas o crónica si dura más de 6 semanas. La aguda habitualmente no logramos identificar causa detrás, y la crónica puede estar en el contexto de una activación constante del sistema inmune debido, por ejemplo, a la presencia de anticuerpos dirigidos contra los receptores de alta afinidad para la IgE en el mastocito. La rinitis alérgica es una patología que está definida como la presencia de prurito nasal, rinorrea, estornudo y obstrucción nasal que ocurre por más de 2 días consecutivos con una duración mayor a 1 hora y que además es reversible. Es una patología que ha aumentado en frecuencia con el paso de los años y llega a ser muy importante, afectando hasta un 20% de la población mundial, lo que se traduce en 500 millones de personas con esta patología. La rinitis alérgica la clasificamos según la frecuencia de los síntomas y el impacto en la calidad de vida en rinitis alérgica persistente o intermitente y en severa o en leve, dependiendo del impacto en la calidad de vida. El síndrome de alergia oral corresponde a una patología IgE mediada donde el compromiso y la respuesta inmune ocurre a nivel orofaringeo.
Los síntomas son prurito, hormigueo, edema leve de labios, de lengua, paladar y garganta. Ocurren minutos tras la ingestión de un alimento. Habitualmente no progresa con síntomas sistémicos y esto lo observamos en menos del 10% de los casos y rara vez ocurre una anafilaxia. Es desencadenada por proteínas que habitualmente son termolábiles y que no resisten la digestión gástrica. Este cuadro se observa con alta frecuencia en pacientes que son polínicos multisensibilizados. Un ejemplo del síndrome de alergia oral son, por ejemplo, los pacientes que están sensibilizados a Artemisa, al polen de Artemisa, y que esta sensibilización contiene a componentes que son similares distribuidos en otras especies vegetales, como por ejemplo en el apio, o en la mostaza, o en el durazno, o en la manzanilla. Y ante la exposición o la ingesta de estos alimentos va a tener los síntomas que ya describimos. Otro ejemplo es el cuadro de ambrosía, melón, plátano, donde se comparten antígenos entre la ambrosía y estos alimentos, desencadenándose los síntomas tras su ingestión. La manifestación más severa de las reacciones de hipersensibilidad corresponde a la anafilaxia. Para diagnosticar una anafilaxia podemos estar como en tres contextos clínicos. Uno es cuando ocurre una reacción cutánea manifestada por aparición de ronchas, picazón o un rash eritematoso, sumado a dos síntomas más, que puede ser el compromiso pulmonar o el compromiso de la presión arterial. Después, la otra forma de diagnosticarlo es en el contexto de la ingesta o la exposición a un desencadenante conocido por el paciente para reacciones alérgicas. Este presenta minutos después de la exposición el compromiso de dos o más de los siguientes sistemas, que puede ser el cutáneo, el respiratorio, el cardiovascular o el gastrointestinal. Y por último, la otra forma de diagnosticar una anafilaxia es cuando ocurre hipotensión posterior a la exposición de un alérgeno conocido. Las manifestaciones clínicas varían en frecuencia, siendo lo más común que haya compromiso cutáneo, y en este caso urticaria y angioedema en más del 90% de los casos. También puede haber eritema generalizado en el 55%, prurito sin exantema hasta un 5% de los casos. Pueden haber síntomas respiratorios y de estos lo más común es la disnea y la sibilancia hasta un 50%. Puede haber angioedema de la vía respiratoria superior hasta en un 60%, rinitis hasta en un 20%, puede haber hipotensión y síncope hasta en un 35% de los casos y compromiso digestivo como diarrea, vómito o cólico abdominal hasta en un 30% de los casos. ¿Cómo vamos a estudiar las reacciones de hipersensibilidad tipo 1? Hay exámenes in vitro de laboratorio y otros que son exámenes in vivo. Uno de los marcadores más precoces de la degranulación de mastocitos y que se puede medir por laboratorio es la medición de la triptasa, donde lo ideal es que uno hiciera una curva hasta 30 minutos posterior a la exposición y el cuadro y el desarrollo del cuadro clínico, y después una medición entre las 12 y 24 horas y ojalá las 48 horas para tener una basal. Existe una forma de medir cuánto de este incremento de triptasa refleja la degranulación del mastocito, tiene una especificidad elevada, cercana al 90%, y un alto valor predictivo positivo del 92%. La IgE específica para los diferentes alérgenos se utiliza cuando existe contraindicación de pruebas cutáneas y el valor predictivo positivo de este examen va a depender de la técnica y el alérgeno que queremos estudiar. La IgE total nos sirve como marcador de alergias o de atopia y nos sirve para interpretar la IgE específica. Y dentro de las pruebas que son in vivo encontramos el prick test, del cual tienen un video para aclarar cómo se realiza, pero consiste básicamente en realizar una punción epidérmica para que el alérgeno se introduzca a la epidermis y contacte con los mastocitos locales, y en el caso de que
estén sensibilizados, se va a producir su degranulación y la formación de una pápula, la cual debe ser medida dentro de los 15 minutos posterior a la inoculación del alérgeno. Otra forma de medirlo es la intradermorreacción, que es la inoculación del alérgeno, pero en la dermis, donde se ocupa una concentración que es menor del prick test, y también realizamos una medición del crecimiento de la pápula a los 20 minutos post exposición. Y por último, el gol estándar, que consiste en la provocación con el alérgeno sospechoso y la evaluación de la aparición de una reacción del mecanismo que estamos estudiando. ¿Cómo se manejan las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1? En general, el tratamiento incluye los antihistamínicos, porque vimos que el mecanismo detrás de esta reacción consiste en el aumento de la histamina dado por la liberación desde los gránulos preformados de los mastocitos. Podemos usar corticoides por periodos cortos en reacciones que se mantienen en el tiempo. Las reacciones graves, como la anafilaxia, van a requerir siempre el uso de adrenalina en primera línea. El uso de agentes biológicos, como el anticuerpo dirigido contra la inmunoglobulina E en algunas de estas patologías. La desensibilización, que consiste en la administración del alérgeno responsable de la reacción para que el cuerpo se acostumbre y tolere un tratamiento, pero esta desensibilización dura mientras recibe el alérgeno. La inmunoterapia alérgeno específica, que es la administración de dosis crecientes del alérgeno responsable para que modifiquemos los mecanismos detrás de la respuesta inmune y se logre tolerancia definitiva. Y obviamente la exclusión estricta del alérgeno para evitar las reacciones. El mecanismo de hipersensibilidad tipo 2 es aquel producido por antígenos que están en la superficie celular. Un ejemplo clásico son las citopenias. Aquí el reconocimiento de este antígeno unido a una superficie por un anticuerpo, lo que va a desencadenar una respuesta efectora asociada a anticuerpos. Esto significa que podemos activar el antígeno responsable para que modifiquemos los mecanismos detrás de la respuesta inmune y se logre tolerancia definitiva. Y obviamente la exclusión estricta del alérgeno para evitar las reacciones. El mecanismo de hipersensibilidad tipo 2 es aquel producido por antígenos que están en la superficie celular. Un ejemplo clásico son las citopenias. Aquí el reconocimiento de este antígeno unido a una superficie por un anticuerpo, lo que va a desencadenar una respuesta efectora asociada a anticuerpos. Esto significa que podemos activar el complemento y que se produzca el complejo ataque membrana. Podemos desencadenar respuestas efectoras celulares, o también podemos desencadenar respuesta en células como el neutrófilo, macrófago o el eosinófilo, mediado por el reconocimiento de la fracción Fc de las inmunoglobulinas. En detalle, lo que ocurriría, por ejemplo, en el mecanismo detrás de las citopenias por drogas, es que la droga se fija a la célula y esta va a formar un antígeno que es reconocido por las células, como por ejemplo el mastocito, el macrófago, perdón, o el neutrófilo, a través de los receptores Fc, ¿ya?, de las inmunoglobulinas que se unieron contra esta proteína, o en el caso de el eosinófilo, por el mismo mecanismo, va a liberar proteasa o proteína básica mayor o sustancias tóxicas que van a destruir el tejido, o en el caso del macrófago o del neutrófilo, van a liberar radicales de especies reactivas del oxígeno, enzimas líticas, o van a intentar hacer fagocitosis, lo que va a llevar a la destrucción de esta célula blanco. En el mecanismo que es la citotoxicidad mediada por célula, lo que ocurre es que células como la NK o el linfocito TCD8 van a reconocer la inmunoglobulina G, que está unido al fármaco que está fijado a la célula blanco, lo que va a gatillar la liberación de las granzima y perforina con destrucción.
de esta célula. Y como les mencionaba, también puede haber activación del complemento, el cual puede llevar a la formación del complejo de ataque de membrana o el que actúe como opsonizante para atraer nuevamente a los macrófagos o a los neutrófilos que van a hacer esta misma parte de liberación de las especies reactivas del oxígeno o enzimas líticas y la fagocitosis. El tipo 3 es el mecanismo mediado por complejo inmune y aquí el antígeno es soluble, lo que va a llevar a que los anticuerpos lo reconozcan en circulación y se unan a él. Y este complejo inmune va a ser difícilmente eliminado por el sistema retículo endotelial, lo que va a determinar que se quede como retenido en sitios donde hay mayor filtración de sangre, como puede ser el tejido renal, articular, vaso sanguíneo, pulmón, y estos van a ser reconocidos por célula inmune. Se va a desencadenar una fagocitosis que es inefectiva porque es imposible que un macrófago se coma un tejido tan grande como un riñón, y eso va a hacer que liberen su contenido, por ejemplo, sus enzimas, y va a producir inflamación local, destrucción de tejido, mayor reclutamiento de otras células inmunes. El monito que les puse acá es el gorila formando este complejo madre-hijo. El mecanismo tipo 3 está incluido o es el desencadenante de diferentes enfermedades, como el clásico ejemplo de las vasculitis. Estas reacciones comprenden la formación de complejos antígeno-anticuerpo debido a la interacción con anticuerpos del tipo IgM o IgG, con antígenos solubles, como pueden ser drogas, fármacos o venenos de himenóptero. Y esta reacción lo que va a producir es que estos complejos inmunes se depositen en diferentes tejidos, como pueden ser los vasos sanguíneos, la sinovial de las articulaciones, el glomérulo renal, los alvéolos pulmonares, debido a que ha sido difícil limpiarlos por el sistema de activación, el sistema macrofágico, y esto desencadena la activación del complemento, lo que lleva a la liberación de anafilotoxinas como el C5A, y esto va a atraer células inmunes como el basófilo o los neutrófilos o los macrófagos, y esto va a llevar también al aumento de la permeabilidad tisular, lo que va a aumentar la quemotaxis de estos tejidos. Neutrófilos y macrófagos van a causar inflamación debido a la liberación de enzimas y especies reactivas del oxígeno. Basófilos y macrófagos además van a liberar mediadores inflamatorios, y la cascada de eventos va a llevar finalmente a la destrucción del tejido con necrosis fibrinoide, la formación de trombo y la vasculitis. Ejemplos, como les decía, el más común es las vasculitis, pero también esto está detrás de la enfermedad del suero, la reacción de Arthur y las neumonitis por hipersensibilidad. Por último, el mecanismo tipo 7 es el mecanismo desencadenado por la respuesta a sustancias químicas. Aquí lo que ocurre es variable y se basa en la respuesta que pueden tener los mastocitos a estímulos diversos no mediados por IgE, y también a la respuesta que pueden tener diferentes células a las antiinflamatorios no esteroidales, y también a otros desencadenantes. Les puse la imagen del pulpo, que es como esta respuesta como inespecífica que puede desencadenar la liberación de las sustancias, que, como la tinta del pulpo cuando hay una reacción. El primer ejemplo es de la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Aquí lo que ocurre es que en el contexto de una predisposición a la activación de la vía de la producción de leucotrienos, ¿ya?, por una hipertrofia del metabolismo del ácido araquidónico hacia la síntesis de estos leucotrienos a partir del ácido araquidónico. Células como los neutrófilos, los eosinófilos, los macrófagos van a desencadenar esta producción
y van a actuar directamente sobre los tejidos, produciendo efectos similares a lo que ocurriría con la histamina, como es el aumento de la permeabilidad vascular, la aparición, por lo tanto, de roncha o de abone, en la secreción nasal, los estornudos y la broncoconstricción. Cuando uno da aspirina, esta reacción es mucho mayor, con la aparición de los síntomas de una manera más rápida y más severa. Los antiinflamatorios no esteroidales, por este mismo mecanismo, también pueden exacerbar reacciones en individuos con una predisposición determinada, como por ejemplo por el diagnóstico o el antecedente de la urticaria o de otras patologías. En el caso de los mastocitos y de su activación, lo que encontramos es que estas células tienen diferentes receptores, no solo los que ya hemos conversado, que son los receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina E, también tienen receptores con los que pueden reconocer la fracción Fc de las inmunoglobulinas G, lo que va a desencadenar su activación y su degranulación. También tienen receptores para hormonas, como por ejemplo los andrógenos y los estrógenos. Tienen receptores para los bloqueadores neuromusculares, para la quinolona y para otros antibióticos como los aminoglucósidos. Receptores para el factor activador plaquetario, para los opioides, para el complemento y para diferentes patógenos. La interacción del ligando con estos receptores va a activar al mastocito y va a determinar su degranulación. ¿Ya? Se ha descrito recientemente que la interacción con un receptor particular que son asociados a proteína G, conocido como MRGPRX2, es el responsable de que ocurra una degranulación mastocitaria en el contexto de la exposición a los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes como el atracurio o el rocuronio, de la fluoroquinolona como el ciprofloxacino o de los aminoglucósidos, ¿ya? También de antifúngicos o sulfonamidas. Otros receptores acoplados a proteína G también pueden desencadenar este tipo de reacción. Es por esto que se pueden producir reacciones que son pseudoalérgicas, que pueden ser tan graves como una anafilaxia, a pesar de no tener una sensibilización previa, ¿ya? Y esto significa que en la primera exposición debutan con una clínica que es similar a una anafilaxia. Muchas gracias por su atención. La clase va a estar disponible y además pueden hacer todas sus dudas a mi correo que la doctora Tordesillas les va a hacer llegar.